veníamos estudiando todos los primeros 3 capítulos con los judíos que estaban siendo como nosotros, como medio cabezones, y se querían volver de nuevo a la ley, a lo antiguo, a las cosas pasadas. Les estaba costando permanecer en la fe, y empieza entonces el Espíritu de Dios a revelarle al autor de los Hebreos la superioridad de Jesús. Primero habla de su carácter, quién es el Hijo de Dios, y empieza a describirlo en el capítulo 1. Después nos empieza a contar el Espíritu de Dios que Jesucristo es superior a los profetas, que Jesucristo es superior a los ángeles, y que Jesucristo es superior a Moisés. Y finalizando el capítulo 3 habla del reposo de Dios, y es el tema que, continuando el capítulo 4, vamos a trabajar hoy. Voltéese con el que está a su lado y dile: descansa en el Señor. Mírelo a los ojos y dígaselo de verdad, porque es algo a lo que el Espíritu de Dios hoy nos va a llevar, nos va a retar a descansar en el Señor. No lo voy a leer nuevamente para no ir en más tiempo, no tomar más tiempo, pero les quiero contar una cosa. Cuando uno habla del reposo del Señor, hay algo que se le viene a la cabeza. O lo primero, pueden haber 2 cosas que se le vienen a la cabeza a uno. La primera es el Shabbat, ¿sí o no? El día de reposo del Señor que estableció para los judíos, y a otros se pueden imaginar que es el cielo. Pero quiero contarles que hay más de un reposo en la Biblia, y hoy vamos a ver rápidamente, contextualizar por qué habla, porque a veces cuando uno lee ese capítulo es como medio enredado, y otra vez no entrarán en su reposo, y yo les digo, y no entrarán en su reposo, pero y hay otro reposo, después vuelve y dice, y como que uno tiene que leerlo detenidamente y estudiarlo sistemáticamente para saber el Espíritu qué es lo que quiere dar a entender a través del libro de los Hebreos. Y hay 5 reposos en la Biblia ahí para que los anoten. El primer reposo, ¿cuál creen que es? ¿Cuál? Muy bien, anote 5 puntos. La creación es el primer reposo que nos muestra la palabra. Dice que al principio Dios creó los cielos y la tierra, y en el primer día era la mañana y la tarde, y después el segundo día, y al séptimo día dice que Dios reposó. Primer reposo. El segundo reposo fue el que Dios le dio al pueblo de Israel, el Shabbat. Así como Él descansó, Él entendía que su creación tenía que reposar, que nosotros como hombres y el pueblo de Israel tenía que tener un tiempo de tranquilidad. Ustedes saben que el pueblo de Israel no hacía nada, que si se le caía el burro al pozo tenía que ahogarse, ¿sí o no? Nada que hacer, no se podía mover, ni las bestias ni los animales podían hacer nada. Era un día totalmente de reposo, de quietud. El tercer reposo, el reposo que Dios le prometió a Moisés al entrar a la tierra de prometida, que es el reposo de Josué, porque recuerden que nuestro amado amigo Moisés no entró. De esa generación solo entró ¿quién? Estudien. El cuarto reposo es el reposo que nos habla el Señor, que tenemos ¿en quién? En Jesús, el reposo de la salvación. Al creer en el Señor Jesucristo hay una promesa, dice el Señor: yo iré y os prepararé una morada para ustedes, y ustedes reinarán y vivirán conmigo eternamente. El cuarto reposo es el reposo de la salvación. Pero hay un reposo más, y es el que vamos a descubrir, y el que seguramente muchos nosotros ignoramos o pasamos por alto o no lo entendemos. Pero lo peor, lo podemos entender pero no lo vivimos. Entonces viene el autor de los Hebreos y dice: temamos pues. Cuando en la palabra de Dios dice temamos pues, es un conector de lo que acaba de decir antes y de lo que va a venir después. No se puede descontextualizar lo que se va a leer. Y dice el Espíritu: miren, ahora que ya les dije esto, entonces escuchen esto.
Y el libro, el capítulo 4 de Hebreos, no es otra cosa que una explicación detallada, preciosa del Salmo 95. No lo vamos a leer, pero ustedes si quieren váyanlo leyendo ahí. Y exactamente describe y dice del versículo 7 al 11 en el Salmo 95. Es lo mismo que dice aquí en Hebreos del 7 al 11. Qué curioso. Es una explicación de lo que el Espíritu le estaba hablando a su pueblo en ese momento en el Salmo 95, que no lo escribió David, pero fue en el tiempo de David. Dice: temamos pues, nos conecta. Los judíos no pudieron entrar por una razón al reposo. ¿Por qué creen? Muy bien, ahí la palabra lo dice: por incrédulos, por la incredulidad. Y ese, cuando ustedes quieren ver eso, ¿qué fue lo que pasó en Números 13 y 14? Cuando cuando Moisés envía a Josué y a Caleb y a los espías, ¿se acuerdan? Vayan y miren si en esa tierra de verdad es próspera, si de verdad fluye leche y miel. Y entonces se fue Josué y Caleb con los otros espías y vieron unas uvas del tamaño así grandes y cortaron el racimo. Y llega Josué y Caleb todos contentos porque esa es una tierra preciosa, nosotros podemos tomarla. Y llegan los otros 11, los otros cobardes, y no, quieto, allá hay gigantes. Pero les había dicho Dios que ¿qué? Desde antes que le iban a ¿qué? A poseer. Solo Josué y Caleb creyeron, los demás dijeron no. Todo Números 13 lo leen. Y cuando llega uno a Números 14 dice que todos estaban berreando. ¿No? Ustedes leen y se pusieron a llorar. No entendieron la promesa de Dios, sino que llegaron y se pusieron a llorar. Ay, ahora nos van a matar, van a matar a nuestros hijos, nos va a pasar de todo, allá hay gigantes, nos van a destruir. Yo no queremos ir a esa tierra, no queremos poseerla. Y Dios se enojó porque no le creyeron. Por la incredulidad. Dice también en el capítulo anterior en Hebreos, dice que por cuántos años estuvo enojado Dios con el pueblo. 40 años. Increíble. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? No, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios. Sí, Dios es todo eso, pero ¿cuánto estuvo enojado? 40 años. Espero que no esté enojado contigo 25, ni 10, ni 12, ni un año, ni un segundo. 40 años hasta que dice: no murió toda la generación incrédula, solo dejó a los de 20 para arriba. ¿Cuántos tienen 20? Bendito Dios. Arrancando de 20, los que no tenían 20, eso pasó. Dice: no entraron a causa de su incredulidad. Déjame decirte, iglesia, que Dios tiene hoy un reposo para ti. Amén. Voltea al que está a tu lado y dice: Él tiene un reposo para ti hoy. Y dile otra cosa: y si no tienes fe, no entras. Pero díganselo, los veo mirándome a mí. Mira al del lado. Pueblo desobediente este señor, que no le dice a su hermano. Bueno, la promesa del reposo permanece para hoy. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2: porque a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuál fue la buena nueva para ellos? ¿De quién está hablando? De los israelitas. ¿Y la buena nueva cuál era? Que iban a poseer la tierra de Canaán. Y a nosotros, ¿cuál reposo? El de la salvación, exactamente. El de la salvación. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Ahí está el cuide del asunto. Los hombres escucharon, como muchos de nosotros podemos venir a los cultos, escuchar las super palabras y a veces hasta llorar o sentirse quebrantados porque se sintieron identificados por alguna situación. A veces no todos lloramos porque hay alguna cosa que el Señor esté dando, sino porque algún sentimiento tocó y nos empezamos a berrear. Cuando sabemos que realmente esa palabra fue escuchada con fe,
cuando empieza esa palabra a transformar mi vida, ¿no? O si no, solo fuiste un emocional o fuimos unos emocionales, vinimos aquí, lloramos con los niños, porque yo lloré ahorita mucho, estoy como tan sensible, hola. Por no ir acompañada de fe. Los judíos escucharon esas buenas nuevas, ¿la qué? La escucharon, pero ¿qué pasó? No creyeron. ¿No creyeron en quién? Exactamente, en Dios. No en las palabras que le estaban diciendo Josué y Caleb. Porque Josué y Caleb dijimos, podemos, los cascamos, seguro. Podemos ganarles. No fue porque no creyeron en la palabra de podemos ganarles, sino porque no creyeron en que Dios desde antes, mucho antes, les había dicho desde Abraham: y poseeréis esa tierra donde fluye leche y miel. Eso fue lo que enojó al Señor. Dios, con todas estas cosas, más allá de las promesas, de lo que podemos recibir o no, Señor, hay algo que busca el Señor, y es que tengamos una relación íntima con Él. Íntima con Él. Y en esta ocasión, como la fe es como cuando uno escucha la palabra es como una receta. Tú la escuchas y te puede llegar a la cabeza y la entiendes, pero si no va acompañada de fe, no baja el corazón y no es revelada. No es revelada, no tienes esa revelación, esa palabra rema, como dicen, viva y eficaz, que después lo vamos a ver. Y el oír más fe, igual, acuérdense, confianza absoluta de lo que Dios ha dicho de mí, quiere de mí y tiene para mí. Confianza absoluta ¿en qué? En lo que Dios ha dicho de mí, quiere para mí y tiene para mí. Amén. ¿Ustedes creen? Los demonios también. Y tiemblan, ¿sí? Santiago, ¿sí o no? Santiago. Entonces aquellos que vienen o venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, la oímos, pero no hay transformación y decimos que creen en Dios, adivinen qué fe tenemos. La de los demonios. Uy, palabra tan dura, ¿eh? Exactamente. Porque los demonios creen pero no confían, no pueden recibirla. Solo creen y entienden y tiemblan. Entienden que Dios es todopoderoso. No queremos que su iglesia tenga la fe de los demonios. Queremos que la iglesia tenga una fe viva. Necesitamos que la palabra que hoy estamos escuchando descienda al corazón. Por eso dice Dios en Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Cuando uno oye la palabra, sale y no es transformado, es porque simplemente vive otra religión más. Es como si se fueran para el edificio de Dianética. Igualito. Ustedes están adaptando es filosofías cuando no hay fe. Váyanse entonces para donde quieran, no digo nada más porque de pronto para la Dianética. Entonces es así. Lo mismo pasa. Salimos como religiosos, adoptando religiones, creyendo que podemos tener la salvación por obras, porque me porto bien voy al cielo. Usted quiere saber si una persona tiene fe, pregúntele si se va para el cielo hoy, y después de que le responda, hágale la siguiente pregunta: ¿por qué? Y si le dice que porque se porta bien, no ha conocido el evangelio. Así de sencillo. Yo he hecho ese ejercicio con cristianos y hay muchos que tienen dudas sobre eso y no han podido entrar en el reposo de la salvación, y hay que llevarlos a eso. No hay nada que hacer para ganarla, tampoco hay nada que hacer para perderla. Porque cuando usted es salvo, me porté mal, ¿la perdió? ¿O es que cuando usted adopta un hijo, como lo hizo el Señor con nosotros, se portó mal? Ay, hoy eres adoptado y mañana te desadopto porque te portaste mal. No. Eso trae otras consecuencias, claramente, ¿no? De no tener una vida plena, bendecida, y seguramente tener que sufrir mucho a causa de la desobediencia.
pero no nos hace o nos deshace hijos. Eso no existe en la palabra, eso es antiteológico y no doctrinal. Cuando fuimos salvos y recibimos al Señor en nuestro corazón y nos hizo cristianos, lo hizo para siempre. Cuando Dios dice que entramos en el reposo, lo hace de manera progresiva también. Entonces entré, fui salvo y todo pasó. Mentira, ¿sí o no? Empezamos a sufrir más. ¿Sí o no? Hay una iglesia que dice: pare de sufrir. Yo le pondría esta: siga sufriendo. Siga sufriendo. Porque es a través de la aflicción, a través de las pruebas, que el carácter de Cristo empieza a imprimirse en mi vida. Cada vez quiero parecerme más a Él. Y cuando tú dices: que yo quiero parecerme a ti, Señor, entonces arranca y, como dice mi suegro, lo mete en la maquinita. Y lo mete en la máquina. Dice la palabra en Hebreos también que Jesucristo tuvo que ser afligido en todo para ser perfeccionado. Eso dice. ¿Por qué con nosotros no? Porque tenemos otro evangelio diferente. Pero el evangelio, o pensamos, no todos, no, aquí no hubo ninguno el que piensa eso, pero muchos piensan eso. Yo tenía amigos que me decían: ay, yo no quiero seguir orando ni en la iglesia porque me va peor. Sí, muchos piensan eso y no terminan de ser formados. El problema es que terminan de sufrir más, porque en el sufrimiento no encuentran paz. Porque el sufrimiento, según Dios, produce, ¿qué dice la palabra? Paciencia. Pero el sufrimiento, según el mundo, produce, ¿qué? Muerte. Eso dice la palabra. Ahora estamos entrando a su reposo. Y dice, versículo 4: porque en cierto lugar dijo así: del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dijo: no entrarán en mi reposo. Fíjense en esto tan precioso. Cuando usted lee el Génesis, explica cada día y dice: era la mañana y la tarde, la mañana y la tarde del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero cuando llega el séptimo, no dice que reposó la mañana y la tarde del séptimo. ¿Qué dice? Y llegó el séptimo día, ¿y qué? Reposó. ¿Qué quiere decir? Que ese reposo es ¿qué? Eterno. Ya lo hizo todo. El Padre lo hizo todo. Terminó su obra y dice: mi reposo es eterno. Amén. Figura de lo que había de venir para nosotros en Cristo. Cristo vino, hizo su obra expiatoria en la cruz y dijo: consumado es. Resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos, ascendió al cielo y ahora está ¿qué? Sentado a la diestra del Padre, descansando y reposando de la obra perfecta que Él ya hizo. No hay nada más que hacer. Amén. Versículo 6: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Ya lo habíamos visto, ¿no? Incredulidad y desobediencia, porque casi siempre van junticas. El incrédulo es ¿qué? Desobediente. Así de sencillo. Otra vez determina hoy diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como dijo: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Escuchen esto tan precioso. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, ¡ay! Pero ¿acaso no era un reposo? No hablaría después de otro día. Aquí nos presenta el Espíritu de Dios y vuelve y le dice a los judíos: ¿sabe una cosa? Ustedes que tanto admiraban a Josué, que tanto lo creían la última Coca-Cola del desierto, porque los metió a la tierra prometida y lo llevó en victoria, pues don Josué no les dio el reposo completo. Él no, diciendo que habría de venir un reposo más grande, anunciando que el reposo de Jesús, al que celebramos hoy, en su venida habría de ser perfecto, diciendo que Jesús era aún superior a Josué. Qué sorpresota la que se llevan los judíos con esto.
¿Ve cómo lo va afirmando el Espíritu? De manera progresiva le revela y le revela hasta llegar en el capítulo 5, cuando lo vayan a ver, el sumo sacerdocio de Jesús, que es precioso. Eso es para chuparse los dedos uno escuchando esa palabra tan espectacular. Por tanto, dice aquí, queda un reposo para el pueblo de Dios. Repitan conmigo: queda un reposo para el pueblo de Dios. Los veo desanimados. Queda un reposo. Eso, amén. Pocas veces, como lo habíamos dicho, los cristianos piensan en este reposo. Y es el reposo que vamos a estudiar para finalizar, que es el reposo de fe. Habían 5, ¿no? ¿Sí o no? Edén, de la creación; el Shabbat, el de Josué, el de la salvación, que es en Cristo; y el de fe, que es en el que permanentemente estamos entrando. Y le dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Pónganle cuidado a lo que dice aquí: procuremos pues. Vuelve y sale el pues. Entonces, ¿qué dice? Procuremos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no te forza a entrar en ese reposo. Quieres que tú te esfuerces, como le dijo ¿a quién? A José. Y seas ¿qué? Muy valiente, y creas y entres en ese reposo de fe del Señor, que es el que vivimos cada día permanentemente, basado en las promesas que Él nos da. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí es donde abre el Espíritu y Jesucristo los brazos y dice: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar, y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es ¿qué? Fácil de llevar y ligera es mi carga. ¿Qué dice? Venid. Procuremos, venid. Tenemos que ir, porque el reposo de la fe está dispuesto como una mesa para que tú entres, te sientes en la mesa y comas juntamente con el Señor, y entres en ese reposo que Él quiere para ti. La invitación es a confiar completamente en su voluntad, en su amor, en su soberanía. En ese reposo de fe, Dios dice: deja de vivir basado en tus emociones, de tomar decisiones basado en lo que sientes. Es que no me siento bien, es que hoy no siento ganas de orar, es que hoy no siento ganas de alabar, es que hoy no siento ganas de ir a la iglesia, es que hoy no siento ganas de ir al trabajo. Así no obran los que han nacido en el Espíritu. Aunque mi carne no sienta, yo la disciplino. Ah, ¿no quiere? Levante pues, papito. Ah, ¿no quiere orar? Ore, papacito. ¿No quiere adorar? Levante esas manos o arrodíllese y venza esa carne, porque dice que el Espíritu y la carne se oponen. Entonces, cuando usted esté adorando acá y se sienta cansado y no quiere adorar, sabe que levante sus manos, cante más duro, porque hay uno que vive en usted que es más fuerte que el que vive en el mundo. Hay mucha gente, y viene y dice de nuevo: deja de estar atado al pasado. Hay muchas personas en este lugar que quizás están atadas al pasado y por eso no pueden entrar al reposo, pensando en que no pudieron estudiar, en que se casaron muy jóvenes y no cumplieron sus sueños, en que no tienen el esposo que ustedes creían o la mujer que era para ustedes, en que no estudiaron la carrera en la que pensaron que fueron exitosos y estudiaron ingeniería química y ahora están quizás dirigiendo un grupo de muchachos dibujantes o están trabajando en otra cosa y se sienten frustrados y viven del pasado, y cada vez que les hablan de su pasado lloran, y si no lloran son amargados, porque esa es la manifestación de aquellos que
nos atrevemos a vivir en el pasado, tristeza y amargura, ¿no? Y Dios dice que quiere en el reposo desatarte de eso, porque Él no vino, murió, recibió todo mi castigo sobre su vida para que tú vivieras en el pasado, sino para que tú vivieras hacia el frente, avanzando en sus promesas. Por algo Él dijo: no solamente en cuanto al pecado las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Dios quiere que vivas en la dimensión de su visión, que te lleva más allá de lo que puedes imaginar. Acuérdense ese coro que cantamos: sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá. Canten: de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de su paz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay muchos que ya no viven en el pasado, pero viven pensando en el futuro. Deje de preocuparse. Dice el Señor que tus tiempos están ¿dónde? En sus manos. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Que poseería la tierra prometida. Se lo dijo a Abraham, a Moisés, a Josué, ¿no? ¿Y qué te está diciendo hoy a ti? Tus tiempos están en mis manos. Yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de vida y no de muerte, para darlos un paz, para darlos un futuro y una esperanza. No temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios, quien te sostiene con la diestra de mi justicia. Porque yo soy tu pastor, nada te faltará, en lugares de delicados pastos te hará descansar. Porque juntamente con la prueba, 1 Corintios lo dice, yo les daré la salida. Amén, amén. Ahí es cuando empiezo a caminar y a entrar en su reposo. Porque a Josué solo le dijeron: va a poseer la tierra prometida. A nosotros nos lo han dicho todo en su palabra. Dejemos de preocuparnos. Entendamos que mi futuro está en Él. Pero yo, no quiere decir que se eche a dormir. Yo tengo una vida dinámica, porque los cristianos, los que tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nuestra vida, en este tabernáculo terrenal, como lo describe Pablo, tenemos poder, somos dinámicos, no somos positivos, no se confundan, tenemos fe. Porque el positivismo ve lo que tus emociones se les da la gana de ver, pero la fe ve lo que ya la palabra ha dicho de ti y de mí. Esa es la diferencia. No es tener una mente positiva, es poner mi mirada en el reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás añadido será. Deja de meter tus manos en los planes de Dios. ¿No? A veces jugamos a ser Dios, jugamos a resolverle la vida a otros, jugamos a resolver nuestra propia situación y la embarramos, como ya alguna vez lo expliqué a quién Dios es para los que vinieron. Y a Abraham, pues desafortunadamente el padre de la fe metió las patas, ahí sí como dice, y cometió un error por meter sus manos, por afanarse junto con Sara. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que caminemos en su tiempo. Y a veces el tiempo de Dios es demorado, ¿no? Imagínense a Abraham, 25 años, demorado. O a veces es rápido. Yo no soy Dios para decirles que es que Dios se demora o no se demora. Él toma su tiempo. Dígale al que está a su lado: Dios no tiene afán. No tiene afán. El afanado soy yo. Para descansar en el Señor, y voy a ir cerrando con esto, debemos pararnos en donde, en mis pensamientos, en la palabra. Gracias, hermana.
en sus promesas. ¿Saben qué? Yo me acuerdo de todas las promesas que Dios dio para mi vida desde que yo tenía 11 años. Aquí está una amiga del alma que se llama Liliana Yepes. Ella me vio crecer en el Señor desde que yo tenía 11 años. Ella me vio nacer en el Espíritu. Y recibimos de esa generación preciosa palabras proféticas basadas en la palabra hermosas que viví seguramente 15 o 20 o 25 años después. Cuando yo recibí esas palabras, yo creía que eran ya. A veces no son ya. Como dije, hay que esperar. Pero yo me he parado en esas promesas y en la invitación del Espíritu de Dios. ¿En qué palabra te quieres parar hoy? ¿En la palabra de tu papá? ¿En la palabra de tu amigo? ¿En la palabra del presidente Duque? ¿En la palabra de la economía? ¿En la palabra de Donald Trump? ¿En la palabra de quién? ¿Mía? No. Párate en la palabra del Señor. Palabra profética segura es esta, dice Pedro, en la cual hacemos bien poner atención y seguirle. Y como les dije, no es una confianza positiva de que saliste de aquí todo va a salir mal. A veces salimos de cultos como estos preciosos y nos encontramos allá con la señora que nos erró. Qué pena, mi amor, pero es que nos encontramos con una situación difícil, peleamos en la casa, pero Dios no nos dice que no tengamos problemas. Dios nos dice permanece en mí y mis palabras en vosotros. Y pedid todo lo que queráis y os será dado en su tiempo. Pero ¿cómo nos vamos a poner en la palabra? Acuérdese que no les aprovechó, veíamos, porque no tenían fe. Yo siempre digo esto y le insisto a la iglesia: asegúrense de que de que el Espíritu de Dios viva en su vida. Porque o si no, dice en 1 Corintios 2:14, esa palabra en la que el Espíritu les reta a pararse hoy, no se van a poder parar en ella para tener la victoria y el reposo de Dios. Porque resulta que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Es decir, que tu cabezota y la mía no la podemos entender. O la escuchamos, la entendemos, pero ¿qué? No baja y no se hace vida. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Solo el Espíritu de Dios puede traer una revelación genuina a esa palabra en la que Dios, el Espíritu, en cada situación que estás viviendo te está diciendo: recuerda que te he dicho esto. Párate en esa palabra de Dios y camina adelante, entra en mi reposo. Cuando estamos sin reposo es porque hemos determinado pararnos en las palabras de otros. Pero cuando entro y me paro siempre, aún con dificultades, porque es en la dificultad cuando te dicen que eso que tienes es un cáncer, cuando te dicen que eso que estás viviendo es terminal, cuando te dicen algo muy complicado, ahí es donde tienes que recordar y pararte desde la palabra. ¿Saben qué es lo peor que puede pasar en esos casos? Que vayas a vivir eternamente con mi Rey y lo veas cara a cara. Es lo peor. Qué duro decirlo, ¿no? Porque todos queremos vivir, todos queremos disfrutar, pero piensa en eso. Lo peor, que no es nada peor, es vivir eternamente con mi Señor, verlo cara a cara, como le pasó a mi hermano Ricardo, que murió hace 2 días. A nosotros nos da muy duro y a sus hijos sí que les da duro, pero él está sonriendo, hablando con todos los que ya se fueron. Echando chisme no puedo decir porque allá no se echa chisme, pero están allí en la presencia del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice: ¿quién? El Espíritu. Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas y os hará saber las cosas que habrían de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso es necesario
para entrar en el reposo de fe del Señor, esa promesa preciosa. Que nos paremos de su palabra, que escuchemos la voz del Espíritu, nos aseguremos que Él vive en mi vida y que no salga de este lugar, como dijimos hace un poco, como un religioso, sino como un hijo de Dios, sin importar la situación o la circunstancia. Salir con un anhelo loco de buscarlo. Yo voy en el carro y oro. Hay horas específicas que yo tengo en mi casa para orar, pero en cualquier lado donde estoy, oro y le digo al Señor: 2 minutos te amo, Señor, dame sabiduría, tú eres todo para mí. El Señor, cuando hago esto, trae una palabra, me da descanso y vuelvo y me paro en el reposo del Señor, del que nunca debo salir. Necesitamos permanentemente estar en Él, permanecer en Él, y porque la palabra de Dios, y termina con eso, es viva y eficaz, activa y dinámica, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, discernimiento. No confundes tus emociones con la voz del Espíritu. No confundes la voz de tu carne con la voz de su palabra. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Terminó el gobierno de las emociones por el Espíritu cuando lo pasamos y entendemos su palabra. Y no hay cosa que no sea manifiesta en su presencia. No hay más engaño. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel al quien tenemos que dar cuenta. Amén. Amén. Yo pido hoy al Señor que usted, sin importar la circunstancia, pueda entrar en su reposo. Que determine en el Señor pararse en esa palabra. Y si usted no ha creído en el Señor, si usted siente que es una paleta con el Señor, frío, si siente que la única relación que tiene es aquí en la iglesia y en la semana ni ora, pídale al Señor hoy que Él está con los brazos abiertos. Él está con los brazos abiertos para que tú empieces a tener una relación con Él. Si sientes que el Espíritu de Dios no está en tu vida hoy, invítalo. ¿Cómo se invita al Espíritu? Primero te arrepientes. Te arrepientes de estar lejos de Él. Recuerda que no somos buenos, somos malos y merecemos la justa ira del Señor. Pero cuando me arrepiento de corazón, viene el Espíritu de Dios a tu vida y empiezas a tener una transformación. Ya no te van a dar ganas de tomarte tus aguardientes. Ya no te dan ganas de fumar. Y si lo haces te sientes mal. Ya no te dan ganas de gritar a tu esposo o a tu esposa. Ya no te dan ganas de no orar, sino de orar. Y empiezas a vivir una vida plena y diferente. Hay muchos que este año han terminado cansadísimos, estresados, salidos de los chiros, como dicen por ahí. Pero hoy es un día especial. Especial porque cada día en Dios es especial. Y especial porque el Espíritu te hace un llamado hoy a entrar en su reposo. Levántate, ponte de pie. Y pídele al Señor que te recuerde esa palabra que te habló hace 20 años, 5 años, 2 años, 1 año, ayer. Y párate en ella y di: Señor, yo quiero vivir esta verdad. Yo quiero vivir esta verdad, Señor. Quiero habitar en tu presencia, Señor. Levanta tus manos y adórale ahí. Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Señor. Toma mis cargas, toma mi necesidad. Renuncio a toda incredulidad y te pido, Señor, que el Espíritu de vida, el que levantó a Jesús de entre los muertos, traiga paz a mi vida, traiga revelación de tu palabra, y que hoy yo pueda ser el hombre, la mujer que tú quieres que yo sea. Yo quiero ser testigo de lo que tú has hecho en mi vida. Yo quiero proclamar al mundo que en ti hay libertad, que en ti hay sanidad, que en ti hay salvación.
Señor, te amo, tengo hambre y sed de ti, y hoy quiero adorarte, Señor. Quiero entregarme a ti. Quiero, Señor, parecerme a ti, ser como tú eres. Imprime, Señor, en mi corazón tus palabras, en el nombre de Jesús.